Primer invitado de la mañana del día de hoy, con quien vamos a charlar durante un ratito, que es el señor Jorge Castro, jubilado bancario. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias vos por hacerte un minuto para poder charlar, para poder hablar, para poder conocer un poco, porque bueno, ayer en el diario El Día de La Plata salió una nota con respecto a una situación conflictiva de los jubilados del Banco Provincia, que también seguramente después va a marcar el camino para el resto de los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, en ese artículo hablaba de que durante la gestión de la gobernadora Mandato Cumplido Vidal se aprobó una disposición legal que complicó la vida de los jubilados del Banco Provincia. Ahora hay negociaciones del gobierno de la provincia con el bloque de Juntos por el Cambio para modificar esta ley. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Bueno, José Luis, yo a esta fecha tengo 12 años de jubilado. Hay varias aristas en este problema. En realidad, el Banco Provincia es fundado en el año 1828, es el banco más antiguo que tiene el país, y eso trae como consecuencia que fuéramos pioneros en una serie de situaciones, como por ejemplo que la caja de jubilaciones es propia del empleado del Banco Provincia. Volví a repetirlo, por favor. Es propia del empleado del Banco Provincia. ¿Y de cuándo data la fecha fundacional? La fecha fundacional del banco es de 1828. Yo, en cuanto a la vigencia de la caja de jubilaciones, no la recuerdo, pero no es una cosa que surgió ayer, y nada tenemos que ver, sin menospreciar a nuestros pares, con los jubilados bancarios. ¿Por qué? Porque, como te digo, la caja de jubilaciones es propia, aportan los jubilados y pensionados del banco, aportan los activos, y ahora te voy a hacer una aclaración de por qué aportan los jubilados, los empleados de las distintas entidades que tienen que ver con el Banco Provincia. Como yo te decía, la caja de jubilaciones propia, nosotros tenemos una asociación colonia de vacaciones propia. En cuanto a la parte médica y lo demás, nuestra obra social se llama AMEDBA, Asociación Mutual de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. O sea, si bien no somos distintos, corremos por caminos distintos. Todo esto trajo aparejado de que se nos viera como de privilegio, pero en realidad somos aquellos que nos vemos privilegiados de quienes en algún momento formaron una entidad que era pionera y era el punto de lanza de algo que era totalmente fuera de serie. Te puedo dar 1000 ejemplos de cómo nos desarrollábamos nosotros cuando yo entré al banco. ¿Una cosa? Sí. Sí. Bueno, primero vamos a recordar que estamos charlando con Jorge Castro, quien hemos invitado en la mañana de hoy para hablar de la situación de los jubilados bancarios y de los trabajadores bancarios de la provincia de Buenos Aires, del BAPRO, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Jorge, estamos hablando de la más antigua institución bancaria del país. Sí, sí. La crea Rivadavia en 1828, que no nació como Banco Provincia, realmente no me acuerdo cómo es. Sí, no importa, pero es bueno. el primer banco que funciona como tal en el país. Después, la sucesión termina en Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, ¿y por qué el problema por el cual vos me invitás? Es porque esto ya se excede del problema de jubilados,
se excede del problema de activos, porque también esta ley trajo problemas para los activos, como por ejemplo, que es una cosa bastante irrisoria, que le marque a la mujer en actividad que deba jubilarse a los 65 años. Cuando la mujer siempre tuvo un régimen distinto al varón y se jubilaba con mucho menos años. Hoy, tanto la mujer como el varón activo del BAPRO, del Banco Provincia, se debe jubilar con 65 años. Esa es una de las cosas. Cuando ayer hubo algo sobre el por qué no se presenta el PRO y el ARI en la reunión de diputados. Sí. Pero hace 2 días atrás hubo una conferencia de prensa en donde estaba Sergio Palazzo, secretario de la Asociación Bancaria, Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, y Kicillof, el gobernador. En ese trío, se plantean varias cosas, como por ejemplo, la asociación bancaria tomando, y yo lo digo entre comillas, como una actitud de pelear por, hoy nos consideran, en algún momento no se nos consideraba, al empleado del Banco Provincia dentro de la asociación bancaria, por aquello que teníamos un régimen distinto al común. Pero bueno, hoy es conveniente. ¿Conveniente por qué? Por cuestiones políticas, poner lo que quiera. Él hace un desarrollo cuando arranca la conferencia, y entre las cosas que dicen, y yo lo que te querría aclarar primero, que lo que debo expresar es algo tedioso para el común, pero es el punto de partida de algo que puede llegar a ser generalizado. Nosotros, en el régimen de aquella caja de jubilaciones que alguien inventó, teníamos que los desfasajes de la caja de jubilaciones por la Ley Nacional Previsional deben ser cubiertos por el Estado, en este caso el Estado provincial. Con esta modificación de la ley, la 15.008, el banco empezó a generar deuda contra la caja, que arrancó con 51.000 millones de pesos. Repetí ese concepto. Con esta, mejor dicho, la Ley Nacional de Previsión debe cubrir los desfasajes de las cajas de jubilaciones, de la que fuera. De cualquier caja. Claro, en este caso, cuando la ley 15.008 se pone en vigencia, que es totalmente contraria, porque quita derechos adquiridos, entonces es anticonstitucional de por sí, arranca con una deuda de 51.000 millones de pesos. Hoy, transcurridos 3 años, la provincia le debe a la caja de jubilaciones del banco, que a su vez debe cubrirla el banco porque no hay quien la pueda solucionar, 427.000 millones de pesos. Por eso es que, tengo entendido yo, en mi poca sabiduría, surge la conferencia de prensa de hace 2 días atrás. ¿Por qué? Porque todos se sienten mal. La asociación bancaria tiene que solucionar el problema a los agremiados. El banco tiene que poner plata de una deuda que al finalizar le va a generar un número muy difícil de cubrir. Y la provincia también está dentro de esa deuda, y no nos olvidemos que en el 23 hay elecciones y la provincia necesita del banco, porque en más de una oportunidad el banco fue quien ponía la plata para que se hiciera la campaña. Por ahí no le daban la monedita contante y sonante, pero sí salía un crédito blando, salía un crédito por edificio, todo lo demás. Entonces
esa situación de que el banco esté vulnerable debe ser cubierta. Ayer, lo tengo ahí, el comunicado del PRODI y del ARI dicen de que ellos no van a bajar al recinto porque Kicillof hace en esa conferencia un aprete y no tiene consideración de lo que es la forma de trabajar democráticamente. Ellos, en diciembre del 2018, con la señora Mariú, y perdónenme, pero no la quiero, pusieron en vigencia esta ley. ¿Cómo pusieron en vigencia esta ley? Primero, habiendo adornado, no tiene otra situación, a políticos que no bajaron del recinto, políticos de la oposición, como muchos de los que hoy corren detrás del gobernador, o por lo menos de la misma agrupación, a gremialistas nuestros que se dieron cuenta que la ley estaba cuando la pusieron arriba del escritorio, o casualidad, cuando esto se cocina en mucho más tiempo. Bueno, por eso es que hay todo este revuelo. Yo he chocado con muchos de los gremialistas. Yo actué muy por afuera, desde acá, actué con muchos de los gremialistas. Y esos gremialistas, en el momento allá, por diciembre del 18, decían que no estaba dada la coyuntura para hacer una lucha abierta, que era parar el banco y que se pudriera todo. Ahora, hay algo que no entiendo de lo que vos estás marcando. Después te voy a pedir un comentario, una reflexión final para que nos indiques de tu óptica hacia dónde va esta situación. Pero, Jorge, es la primera vez que yo escucho que los jubilados tienen que aportar a la caja. Bueno, por eso te digo que esto es tedioso y es largo. Por allá por el año 90... ¿Por qué los jubilados? Ahora te lo explico. Por allá por el año 90, 90 y pico, empezó a haber un desfasaje en cuanto a lo que la caja podía pagar y en cuanto a lo que debía pagar, porque los números se desestabilizaron. Había mucho más jubilados con mucho más categoría que los que aportaban. Entonces, surgió un rescate por parte del gobierno provincial y alguien, o algunos, no sé qué, hicieron una propuesta: que los propios jubilados y pensionados, como para equiparar números, empezáramos, aquellos que estaban ya jubilados, a aportar de lo que cobrábamos. Entonces, lo pactado era, se cobraba el 82 e inmediatamente había un aporte, como si fuera de un sueldo común, de un 10,82, que nunca se sacó. Y yo hoy aporto el 10,82. Lo voy a aportar hasta que me muera, y si mi jubilación se convierte en pensión, mi beneficiaria, en este caso mi señora, va a aportar el 10,82 hasta que ella deja de cobrarla. Pero eso es ilegal. No es ilegal, porque fue algo que la propia caja lo tomó dentro de su reglamentación. ¿Por qué? Porque aquel jubilado y aquel pensionado estuvo de acuerdo en hacer un salvataje. Pero el salvataje, como en la mayoría de los casos en la Argentina, quedó. Y desde el 90 sigue estando. Nunca nadie lo cambió, nadie lo modificó. Nunca lo cambió. Nadie dijo, no podemos seguir con esto. Nunca lo cambió. Por eso es que cuando estos señores, Mariú, todos los que la rodean, antes de ayer Macri, hablan de privilegio, yo cuando ingresé al banco aportaba el 21% para la jubilación. ¿Por qué? Porque el reglamento de la caja decía que durante los primeros 5 años de trabajo deberíamos aportar ese importe. Después pasé a aportar el 19%. Vos fíjate, en relación a otras cajas, que el número es bien evidente. Y después hubo una equiparación, qué sé yo, y cuando me jubilé terminé aportando
el 14,5. Bueno, pero me jubilé y inmediatamente seguí aportando el 10,82. Hoy, la nueva ley esta que se trata de implementar haría para equiparar que sigamos aportando, pero ya no el 10,82, sino el 12. O sea, más todavía. Sí, que los activos aporten el 16, no el 14, y no me acuerdo qué otra cosa más. Que se vuelva atrás el tema de las mujeres con 65 años. Y una cosa que no se puede obviar es que la ley previsional nacional es que el banco, o en este caso la provincia, perdón, tenga que salir como rescate. Entonces lo que se busca es que los desfasajes sean menores para que la provincia no ponga. También hay un montón de situaciones que no se tuvieron en cuenta, como por ejemplo, Provincia Seguros era un activo que daba un porcentaje a la caja de jubilaciones muy importante, y por alguna negociación de esas que uno nunca sabe, Provincia Seguros salió del ámbito de lo que son de lo que es el VAPRO perdón, y dejó de aportar. Entonces ese número se empezó a sentir. Hay mucho hilo para cortar. Yo no quiero ser tedioso, José, pero esto no tiene, mejor dicho, yo creo, como diría el gallego, que hay ojeriza en relación al empleado del Banco Provincia. Alguien, ponerle el nombre que quiera, desde la ex gobernadora a los que fueran, tuvieron la voluntad de jodernos. No tiene otra cosa. Pero eso trae escondido otra cosa, que siempre se dijo y nunca se afirma. Ellos, aquellos que protestaban porque se iba al Fondo Monetario Internacional a buscar plata cada 2 por 3, se aliaron al Fondo Monetario Internacional y trajeron lo indecible en moneda. Pero el fondo te la cobra y te da pautas a seguir. Y una de las pautas a seguir, y no sé si te recordás, la señora Lagarde dijo que los pasivos eran una carga para cualquier gobierno en la forma económica, y que cuanto menos se pagara de pasivos, mejor iba a ser la economía del país, cualquier fuera. Entonces la receta que ellos dieron era que había que bajar aquel déficit de pasivos. Lo fueron a implementar, y hubo quienes dijeron que lo iban a implementar en el IPS y en la caja de la policía de la provincia. Y no se animaron. ¿Por qué? Porque eran muchos. Y el rebote iba a ser mucho mayor a tenerlo a nosotros como punta de lanza y, digamos, una prueba piloto. Sí, arréglense como puedan. Claro, nosotros somos 12.000, 13.000 jubilados, 15.000, ponele. ¿Qué podemos llegar a mover? Si hacemos una reunión cuando se iba a La Plata, como pobre Norma Pla pasó años golpeando el bombo y no logró nada. Entonces lo hicieron con nosotros. Pero previo a eso, adornaron a todo aquel sector que iba a tener que darle marco legal a lo que ellos iban a hacer. No hay nadie de ellos que desconozca lo que yo te conté, cuánto aportamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, todo. Pero ellos dicen que somos jubilados de privilegio. Y yo te diría que la realidad es que somos y fuimos privilegiados porque alguien, hace muchos años y por la antigüedad que tenemos, hizo una caja de jubilaciones que nada tiene que ver con las cajas de jubilaciones normales en cuanto a su implementación y cómo se podía manejar. Después
la economía, los malos manejos, las tratativas, esto trajo aparejado a que nos cayéramos. Pero la realidad es que aquello era una cosa fuera de común. Por ejemplo, ellos que dicen que los pasivos son una carga, yo cuando entré al banco, nos jubilábamos con 50 años de edad y 25 años de servicio. Dejábamos de ser una carga activa para pasar a una carga pasiva, pero había una renovación de empleados que generaba aquello que iba a ser lo que diera el pago al jubilado. Hoy lo llevaron a 65. ¿Y de dónde se va a generar pagar los sueldos a 65? Por eso es que todo esto tiene un más allá que mucho más de tenerlo. Sí, que por ahí en cuenta. no es lo que dice la letra de un periódico de la provincia, como El Día, contando esta situación. O sea, hay otros trasfondos. Por supuesto, por supuesto. El trasfondo es el que te nombro. El Fondo Monetario Internacional les dijo, hay que bajar el déficit de los pasivos. La señora Lagarde, o Lacar, no sé cómo era, prácticamente dijo, y si se mueren, que se mueran. Pero ojo, que nos muramos 10.000. Y bueno, tantos quedaron en el camino, nos quedaremos. Tampoco me quiero convertir en el mártir, ni cosa por el estilo. Pero esto va más allá. Que tengan cuidado los maestros, que tengan cuidado los municipales, son jubilados del IPS, que tengan cuidado la policía, que tengan cuidado cuanta caja tenga que ver con lo que es la Ley Previsional Nacional. Porque supuestamente si ellos volvieran a ser gobierno, lo tienen en carpeta, porque de lo contrario no estarían haciendo lo que están haciendo. Y yo no creo que sean tan estúpidos, porque no tienen otro epíteto, de que no poder reconocer que aquellos derechos adquiridos que nosotros tuvimos no nos dan privilegio, porque lo pagamos. ¿Cuánto significa a un jubilado normal que hubiera aportado un 21% durante 5 años? Un 21% más la obra social le hubiese llevado el 25-30% que no lo dejaría vivir, directamente no hubiese seguido viviendo. Entonces, aquel derecho adquirido lo pagamos, no es que nos vino como el maná del cielo. ¿Viste? Por eso, a mí me verán por las redes sociales que cada vez que hablan de la señora Mariú, que es un corderito, es una hiena disfrazado de cordero. Hay que tenerle mucho cuidado porque no solamente actúa en esto, sino actuó cerrando escuelas, y que no me lo vengan a decir que no, porque hubo escuelas en donde no había otra posibilidad y la cerró. No le importó la parte hospitalaria, o la parte hospitalaria era en sectores muy circunscriptos. Entonces, también, por ejemplo, vos fijate la actitud de esta señora. La provincia tenía una deuda al año 19 de 600.000 millones de pesos con el Banco Provincia. La señora y su huésped pide al ANSES el importe para cubrir esa deuda, porque el Banco Provincia se caía. Y no sé por qué, mejor dicho, no sé por qué no, está dentro de lo que voy a relatar. Siempre hay un porqué. El Banco Provincia recibe bonos de la provincia de Buenos Aires para cubrir ese déficit, y la gobernación se queda con los 600.000 millones de pesos, que se dicen, no puedo así establecerlo, pero se dicen, fueron utilizados para la campaña del 19. Entonces, lamentablemente, estamos nosotros en particular, y no quiero cansar a la audiencia porque es algo muy
propio, estamos mal. Estamos mal porque perdimos derechos, estamos mal porque dejamos de cobrar lo que tenemos de cobrar, pero ojo, que esto recién empieza si se extiende en el tiempo. Sí, pero está bien, es una cuestión personal o una cuestión grupal o una cuestión sectorial, ¿no es cierto?, de los bancarios de la provincia de Buenos Aires, jubilados o no jubilados, pero no quita que a futuro los policías, los jueces, las docentes, los empleados municipales ¿sí? estén en la misma o parecida situación. Vos sabés que todo esto tiene un olor a podrido, no sé cómo catalogarlo, porque el Procurador General de la provincia, Contegrán, porque hay otra situación. Cuando esto surge, de los 15.000 jubilados y pensionados, muchos se quedan esperando que la justicia, que dice que la ley es anticonstitucional, dirima y la derogue o pida la derogación, y otros empiezan a hacer juicio. A hoy hay 5.000 juicios ganados con medidas cautelares que le permiten a ese jubilado seguir con el régimen anterior y seguir gozando de los beneficios que el régimen anterior daba. Con la única salvedad es que si en algún momento la justicia diera como fallo que la 15.008 queda firme, lo que en todo este periodo aquel que cobró por la anterior tenga que devolver. Pero ¿qué pasa? Como están los antecedentes de 5.000, la ley está declarada entre comillas porque no hay nada firmado anticonstitucional, y de ahí uno de los motivos de la conferencia de prensa del día martes, es que se teme que los que estamos sin juicio entremos a juicio y le sigamos sacando plata a un fondo que no lo tiene y a un fondo que va a ser hoy de 427.000 millones y que va a tener que poner la provincia. Y que se puede ir a más plata. Y que se va a ir. Porque no... Se va a ir. No tiene, digamos, un límite ante esta situación. Porque, primero, la ley no contempló cómo cubrir aspectos de déficit. Entonces, el déficit está, pero no se contempla. No se cubre, se aumenta. Si nosotros, los que estamos afuera, hacemos juicio, nos van a tener que pagar. Entonces, también van a tener que pagar de ese mismo fondo que ya no lo tiene. Y seguiremos haciendo déficit. ¿Viste? Entonces, podemos como grandes argentinos decir, bueno, no le hacemos juicio y seguimos con lo mismo. ¿Vos creés de que 11.000 personas nos van a quedar de brazos cruzados? No. ¿Viste? Y bueno, no sé, yo no, ya te digo, José, no quiero cansar porque si bien considero que es muy nuestro, esto tiene un trasfondo muy, muy particular. Y que se puede extender a otras cajas de la provincia. Pues es que yo me permití... Sí, dale. Les recuerdo que estamos conversando con Jorge Castro, jubilado bancario, jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para que él nos pueda explicar un poco cuál es la situación de los jubilados bancarios de la Provincia de Buenos Aires y de quienes trabajan también en el Banco Provincia en este momento. Vos es que yo me permití copiar algo, o fotocopiar algo. Es un poema que se les indica a Bertolt Brecht, un dramaturgo, pero que en realidad es de un pastor luterano. Dice, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, esto ocurría en la década de 30, la época de Hitler. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Esto, o sea, como para sintetizar, por ahí yo me estoy adelantando a lo
a lo como es, a lo que va a ocurrir. Pero nunca está de más tratar de curarse en salud, y no cuando ya estemos tirados en la cama pensar que debería haber hecho tal cosa. Es lamentable, pero la realidad es que estamos sufriendo y vamos a sufrir en demasía si no nos damos cuenta. Y quiero aclarar algo, porque por ahí van a pensar que yo hablo porque estoy en la vereda de enfrente. Yo a la vereda de enfrente también, en más de una oportunidad, hablo en contra. Mi ideología siempre fue más de izquierda que de otra cosa, dándome cuenta que la izquierda tampoco me cubre todo lo que yo presumo que debe ser. Pero tengamos en cuenta que esto es peligroso, y es peligroso no para un sector, es peligroso para muchos o tal vez para todos. Jorge, gracias por venir esta mañana. Gracias a vos. Muchas gracias. Muy bien, así pasaba entonces